Unitatis Redintegratio llegó a decir en algún momento: toda restauración de la iglesia proviene del seguimiento a Jesús de Nazaret. Repito, toda restauración de la iglesia proviene del seguimiento a Jesús de Nazaret. En este momento nosotros estamos viviendo, amigo, amiga, hermano, hermana, estamos viviendo un momento de nuestra iglesia extraordinario, una reconstrucción de nuestra iglesia, o más bien una reconstrucción de nuestro trabajo pastoral, una reconstrucción, un cambio, llámese reconstrucción, llámese cambio, a pasar de una mentalidad clerical donde todo gira alrededor del clero, donde todo gira alrededor del cura, a una mentalidad sinodal, a una experiencia sinodal, donde todos vamos juntos, donde caminamos juntos, construyendo un mejor país, construyendo un mejor pueblo, construyendo una mejor iglesia. Es una experiencia sinodal, el caminar juntos. Ya no es la figura clerical donde todo lo hace el cura, donde todo hay que pedirle permiso al cura, donde todo... No. Ahora es, vamos a caminar juntos. Vamos a decidir caminar juntos, y este enfoque nos permite tener una experiencia muchísimo mejor, muchísimo más, nos permite ser muchísimo más iglesia. Hay una dimensión comunitaria. El texto que acabamos de leer del libro del profeta, del libro de Nehemías, menciona que todo el pueblo estaba presente allí, los niños y todos los que podían entender la palabra de Dios estaban presentes en la asamblea. Se reunieron todos como una gran familia, se reunieron todos como una gran comunidad. Todo Israel, dice el libro de Nehemías, todo Israel participó voluntariamente en la reunión. Nadie le obligó, nadie le coaccionó, nadie lo chantajeó, participaron de manera voluntaria a la reunión. No se puede vivir la sinodalidad aislados, solos. No podemos hablar de sinodalidad aislados, solos, pensando que solo nosotros tenemos la razón, que solo lo que yo hago es lo que realmente importa, pensando que solamente yo tengo la razón en absolutamente todo. Necesito del otro, necesito del que está haciendo un trabajo pastoral a mi lado, aunque su carisma sea diferente, aunque su enfoque sea distinto, aunque su manera de hacer las cosas sea completamente distinta. Eso me permite a mí entrar en una dimensión comunitaria que me ayudará a vivir mejor este proceso del cambio clerical, pasar de la mentalidad clerical a una mentalidad mucho más sinodal, de caminar juntos. En el texto nadie fue excluido. Yo sé que nuestra humanidad, consciente o inconscientemente, nos lleva a rechazar a todo aquel, y eso es bueno que nosotros lo podamos entender, nos lleva a rechazar a todo aquel que no piensa igual que yo, que no piensa igual a mí. Como no piensa igual a mí, yo lo rechazo, yo lo aíslo, yo lo aparto, yo lo excluyo. Eso en psicología se llama el efecto del falso consenso. Y el efecto del falso consenso no es otra cosa sino creer que todo lo que dice aquel hermano, aquella hermana, aquella persona al cual yo admiro casualmente es lo mismo que pienso yo. Y lo manifiesto con actitudes de que estoy de acuerdo, asintiendo con la cabeza, y que me encanta lo que hace, me encanta cómo dice, me encanta cómo habla, me encanta cómo es esa persona. Pero cuando alguien no me cae bien, cuando yo no lo admiro, cuando yo no lo considero bueno, entonces
voy a estar constantemente y hasta sin razón, hasta sin lógica, voy a estar de manera constante en desacuerdo con lo que está diciendo esa persona. Y cuando eso ocurre, no me permite hacer comunidad, no me permite vivir en comunidad y por lo tanto no me permite caminar junto al otro, no me permite vivir la experiencia sinodal. La experiencia sinodal es un camino que recibe a todos para que todos puedan participar en esta gran comunidad llamada iglesia. Y no reduzca, por favor, la iglesia al templo. La iglesia somos usted y yo. Esa gran comunidad que conformamos usted y yo. Esa gran comunidad que existe para evangelizar, para hablar del amor de Dios, para comunicar el mensaje del evangelio. Cuando el pueblo necesitaba reconstruir el templo de Jerusalén, todos estaban allí. Todo el pueblo estaba allí. El que quería estar, estaba. No se le negaba la entrada al otro. No se le negaba la posibilidad de crecer al otro. No se le negaba la posibilidad de aportar al otro, aunque pensara distinto, aunque pensara de manera diferente. Y esta experiencia de estar juntos viviendo la fe, es decir, el vivir esta dimensión comunitaria, fue la experiencia de las primeras comunidades cristianas que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. El Papa Francisco llegó a decir alrededor de esto, la participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable. La participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable. La dimensión comunitaria de este camino de fe es un elemento inspirador para nuestro proceso sinodal. El saber que nosotros en la iglesia estamos haciendo comunidad, estamos viviendo comunidad y juntos que hemos experimentado el amor de Dios manifestado en el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo seguimos compartiendo, lo seguimos comunicando a otras personas para que vivan la misma experiencia de alegría, de gozo que nosotros estamos viviendo como iglesia. Ese es el camino sinodal. Podemos vivir este camino, este proceso sinodal, sin girar alrededor del cura o girar alrededor del clero, que es importantísimo, por supuesto, pero que también forman parte del reino de Dios, del pueblo de Dios, forman parte de la iglesia. Ellos no solo son la iglesia, ellos solitos no son la iglesia. Usted y yo, junto a ellos, también somos iglesia. También en el texto que acabamos de leer del libro de Nehemías, todas estas personas tenían una gran veneración por la palabra de Dios. Todos anhelaban con gran interés escuchar la palabra de Dios y por eso le pidieron a Esdras, el sacerdote, que trajera el libro de la ley de Moisés y lo leyera. Y nótese lo detallada de esta descripción sobre la reacción del pueblo mientras estaba escuchando la palabra de Dios. Dice el libro de Nehemías, todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. Esa es una actitud respetuosa. Hasta me atrevería a decir, amigo, amiga, hasta me atrevería a decir que es una actitud de amor
para poder escuchar la palabra de Dios, poder escuchar con respeto. Todo el pueblo escuchaba con atención la palabra de Dios. Y si algo podemos hacer crecer en este camino sinodal es nuestra veneración y nuestro respeto alrededor de la palabra de Dios, que quedó relegada a otras manifestaciones que son bellísimas, claro está, de las procesiones, del salir a la calle. O sea, eso es bellísimo, poder salir detrás de una imagen, una gran manifestación religiosa de fe hermosa, pero nada sustituye a la lectura, la reflexión, el enamoramiento que podemos tener de la Biblia, de la palabra de Dios. Me acuerdo que le escuché una vez a José Pepe Prado, que estaba en el Congreso del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida hace un par de años. Perdonen mi mala memoria, eso fue hace un par de años, fue en el Vaticano. Y al finalizar el evento dijo en una entrevista en Radio Vaticana lo siguiente, y me voy a permitir leer exactamente lo que dijo porque creo que nos puede ayudar también a reflexionar un poco acerca de nuestra poca veneración, respeto hacia la palabra de Dios. José Pepe Prado llegó a decir: estoy un poco desilusionado porque no estuvo presente la palabra de Dios. La gran ausente fue la Biblia. Se hablaron de documentos, de referencias a los papas, y yo decía, ¿dónde está la palabra de Dios? No hubo citas directas a la palabra de Dios, dijo Pepe Prado. Y es increíble que muchísimas de nuestras reuniones no tienen citas directas, encuentros directos con la palabra de Dios. Perdón, a veces hasta pueden tener una gran ausencia de la palabra de Dios. Tenemos nuestras planificaciones, tenemos nuestros instrumentos para evaluar, tenemos todo eso que es necesario, que es hermoso, pero siempre, o la gran mayoría de las veces, la gran ausente en nuestras reuniones es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y nuestra pastoral necesita urgentemente la palabra de Dios. Aparecida nos invita a pasar de una pastoral bíblica, como diría el padre Gabriel Naranjo, si es que esto realmente existió en la práctica, esto de la pastoral bíblica. Bueno, pasar de una pastoral bíblica a una animación bíblica de la pastoral, dicen los obispos de América Latina en el documento de Aparecida. Necesitamos pasar de una pastoral bíblica a una animación bíblica de la pastoral. El camino sinodal se va a realizar también, se va a concretar en la medida en la que nosotros podamos también reflexionar, enamorarnos de la Biblia, de la palabra de Dios. Cosa que para muchos católicos todavía resulta muy difícil. El documento de Aparecida va a decir, hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios, dicen los obispos de América Latina en el número 247 del documento de Aparecida. Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida, no en el canto, no solamente en otras expresiones de fe, no en la procesión, que es bellísima, pero ahí no se fundamenta nuestra vida de fe, ahí no se fundamenta nuestro compromiso misionero. El documento dice, hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios, en la Biblia. Y a veces se cree, lamentablemente, a veces se cree que la formación es del clero hacia los laicos. El clero enseña, los laicos aprenden. Sin embargo, la formación también puede ser en dos vías. Los laicos de la misma manera pueden ayudar en la formación del clero. Y juntos seguimos caminando en la proclamación del reino de Dios, en la construcción de un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo de justicia,
paz y gozo. ¿Y qué nos va a permitir esto? Bueno, abandonar poco a poco la mentalidad clerical y tomar más conciencia del camino sinodal que usted y yo, amigo, amiga, hermano, hermana, el camino sinodal que nosotros estamos emprendiendo juntos, juntos, no cada quien por su lado, no cada quien por separado. Para poder hacer posible eso, es necesario transformar, se hace necesario un proceso de conversión. Insiste el Papa Francisco, ciertas visiones verticalistas, distorsionadas y parciales de la Iglesia, del ministerio presbiteral, del papel de los laicos, de las responsabilidades eclesiales, de los roles de gobierno. Pero no habrá una transformación real si no hay una vuelta a la palabra de Dios, si no hay una conversión, si no hay un proceso de conversión a la palabra de Dios que me va a ayudar a poder vivir muchísimo mejor mi fe cristiana, mi fe católica, vuelta hacia la palabra de Dios. El Evangelio de San Juan va a narrar en una ocasión que Simón Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y las palabras de vida eterna las encontramos, las conseguimos en la Biblia, en la palabra de Dios. Este proceso sinodal, este camino sinodal que nosotros estamos emprendiendo, hermano, hermana, amigo, amiga, es un tiempo para poder escuchar atentamente la palabra de Dios como comunidad reunida en el nombre del Señor, tal como lo hicieron los judíos, según la descripción del libro de Nehemías. Por eso, la puesta en práctica de la lectio divina o cualquier otro método de lectura bíblica, de los muchos que tiene nuestra iglesia, afortunadamente, que son muchísimos, es importante para poder vivir este camino espiritual de la sinodalidad. Es importantísimo, es verdaderamente importante, y todos nosotros debemos estar muy conscientes de todo este proceso tan hermoso que nosotros podemos estar viviendo. Como tercer y último punto, el proceso sinodal, este camino sinodal, es un camino entre tristezas y alegrías. El libro de Nehemías va a narrar en el capítulo 8, versículo 9, el texto que estábamos leyendo, que estaban tristes por sus pecados. El pueblo estaba invadido por la tristeza. En nuestro camino de fe, nosotros también atravesamos problemas, nosotros también atravesamos crisis personales y comunitarias, nosotros también atravesamos por dificultades, por tristezas. Pero no podemos dejar, amigo, amiga, no podemos dejar que estas dificultades, que estas pruebas nos desanimen. Al contrario, Nehemías le va a decir al pueblo: este día está consagrado al Señor, no se pongan tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Mire qué bonito, el gozo del Señor es nuestra fuerza. En medio de esas ganas de renunciar, en medio de esas ganas de tirar la toalla, en medio de esa tristeza, en medio de ese desánimo, en medio de a veces hasta esa decepción que podemos sentir dentro de nuestra iglesia, dice la palabra de Dios: este día tiene que ser un día consagrado al Señor. No se pongan tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. La alegría del Señor es fruto del verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que nos va a impulsar a nosotros poder seguir adelante. Dios y su palabra son una gran fuente de alegría para todos nosotros, para esta comunidad llamada iglesia, para todos los cristianos. Y nosotros también estamos llamados a regocijarnos, a estar gozosos, a alegrarnos en el Señor. Y la alegría en el Señor
surge de una reflexión continua, atenta, seria de la palabra de Dios. Por eso el camino sinodal es una oportunidad para que nos podamos alegrar en todo este proceso o procesos que vamos viviendo en nuestra vida, para que nos alegremos en el Señor juntos, dándole gracias por la vida, dándole gracias por su presencia en nuestra vida, por su amor para nuestra vida, por su misericordia en nuestra vida. ¿Qué esfuerzo nosotros estamos haciendo para poder llegar a ser como esos judíos del capítulo 8 del libro de Nehemías? Somos capaces de alegrarnos, somos capaces de alegrar a los demás, somos capaces de fundamentar nuestra vida en la Biblia, en la palabra de Dios. Creo que son preguntas que nos pueden servir para ir creciendo mucho más en este camino sinodal que nos está regalando la iglesia. Una gran oportunidad del Señor para seguir creciendo como iglesia y seguir expandiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios.